Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mateo capítulo 26, 25. Hoy entonces estaremos hablando de Judas Iscariote, el último de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Sí, un saludo muy especial para todos los amigos de Amor por la Palabra. Hoy vamos a hablar de el discípulo de la traición, de la hipocresía, el que fue capaz de la decepción de los 12. En la vida de este hombre vamos a ver cómo puede una persona caer. Lo más bajo que pueda llegar el corazón humano es una evidencia en la vida de este hombre. Es además una evidencia de lo cerca que podemos estar del Señor Jesús y que nunca, jamás nuestro corazón se ha regenerado, se ha cambiado, se ha transformado. Eso puede pasar, oiga, no estoy diciendo que hoy haya Judas, ¿no? Diciendo que eso puede pasar hoy, podemos estar tan cerca del Señor, pero que nada esté pasando en nuestra vida, eso es increíble. No, eso es tremendo. Y también podemos decir que la vida de Judas nos queda como evidencia del potencial que tiene el mal, de lo que puede significar los descuidos espirituales, incluso yo diría las oportunidades desperdiciadas, porque creo que haber tenido la oportunidad de estar al lado de Jesús y desperdiciar todo eso tan hermoso que pudo haber vivido, se perdió de una eternidad con el Señor. Caminando con el Creador de todas las cosas, porque a ver, entendamos algo, Judas participó de todo lo que los demás participaron. Claro, estuvo cerca. Él estuvo 3 años con el Señor Jesús, él fue testigo presencial de sus milagros, de sus enseñanzas, viajó con él, o sea, a todas partes estuvo con él, sin embargo, y él gozaba de todos los privilegios, ¿no?, de que tenían los demás. Sin embargo, vemos que jamás su vida fue transformada. Es verdad, comenzó como los demás, pero desafortunadamente nunca se apropió de la verdad, mientras que los demás crecían en su fe y eran cada vez más afianzados como hijos de Dios, él cada vez más y más se convertía en un hijo del mismísimo Satanás. Sí, en un traidor. O sea, mientras los demás iban creciendo, amando a Jesús, buscando la verdad, siendo cambiados, siendo transformados, sin embargo, él iba inclinándose más hacia el mal. Sí, es una lástima. Cada día iba inclinándose más hacia el mal. Claro que sí. De Judas también podemos incluso hacer aquí una anotación, y es que, por supuesto, él también fue escogido, él fue llamado, aunque la Biblia no haga un registro de ese evento como tal, sí nos queda claro que tuvo un llamado al equipo de 12 y también que él lo siguió voluntariamente, ¿no? Sí, es curioso porque nosotros tenemos el llamado de Pedro, tenemos el llamado de Juan, el llamado de Jacobo, el llamado de Andrés, de Felipe, bueno, el llamado de casi todos allí, pero Judas no se registra, ¿no? No se registra ese llamado de él. Pero claro, él estaba allí voluntariamente. Recordemos una cosa, que el Señor lo escogió, de entre todos los que habían ahí, él escogió 12, ¿no? Y lo escogió, y uno podría pensar, cualquiera podría decir, pero ¿cómo escoger a Judas, no? Pero tenemos que recordar una cosa, y es que Judas encajaba perfectamente dentro del plan profético de Dios para la redención. Él tenía que estar allí. Jesús sabía que él tenía que estar allí, y Jesús fue consciente todo el tiempo de que Judas iba a ser el que iba a traicionar, porque nosotros vemos anunciándolo por todas partes, ¿no? De hecho, en Juan 6, Juan 6, que lo hemos mencionado muchísimo, cuando Jesús está hablando con los discípulos y Pedro da esa gran declaración, ¿no? Entonces el Señor dice, Jesús en el verso 70, 6:70, Juan 6:70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Los 12, él hace la aclaración. Y uno de vosotros es diablo. Qué pena. Y dice el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sí, es una lástima, y tenemos que decir que Judas significa Jehová guía. Yo creo que sus padres, cuando le colocaron el nombre, como cuando nosotros ponemos el nombre a nuestros hijos, siempre buscamos que tenga un significado muy lindo, y decir Jehová guía, pues maravilloso el nombre, la esperanza que tendrían sus padres en ese tipo de significado. Sin embargo, nada fue más opuesto y nadie fue más usado y guiado por el enemigo que Judas Iscariote, ¿no? Sí, contradictorio el nombre, ¿no? Y la verdad es que fue guiado más por el enemigo que por Dios mismo, ¿es cierto? Sí, y hay una escena en la que él empieza a mostrar sus rasgos de avaricia
y todo, y su falsedad, ¿no? Cuando María derrama su perfume en Juan 12, verso 6. Todos recordamos esa escena porque se habla mucho, ¿no? Cuando Jesús es ungido en Betania, ¿no? Por María, la cual tenía guardado un perfume muy costoso, dice allí. Y cuando Judas ve esto, ¿no? Dice ahí en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces aquí podemos ver algunos rasgos de la personalidad de Judas. Él manejaba las finanzas, ¿no? Y era ladrón, dice ahí. Era el contador, ¿no? Era el contador, pero además era ladrón, era falso, hipócrita, porque avaro. Estaba fingiendo una falsa preocupación por los pobres, pero en realidad Juan lo deja bien claro, lo deja bien escrito aquí, el apóstol Juan, de que no decía eso por los pobres. Lo decía era porque él dijo, 300 denarios. Platica que se me perdió de mi bolsillo. Esta platica se me está yendo, se me está yendo de mi bolsillo. Y un tremendo contraste es decir que fue ungido con el más profundo amor, pero que fue traicionado también con el más profundo de los odios, ¿no? Sí, tremendo. Esta escena deja ver la hipocresía y la falsedad de una persona con esas características. Apariencia de piedad, ay no, ¿cómo no lo dimos a los pobres? Desde ahí ya está mostrando él entonces es lo que es, ¿no? Está mostrando su esencia, aunque la supo tener bien guardada, supo fingir, supo caminar 3 años con Jesucristo, supo parecer uno de los discípulos, comportarse como ellos, o sea, es increíble cómo una persona el diablo puede dotar, puede hacer que una persona logre engañar a los que están nunca, y hay que aclararlo, nunca engañó a Jesús. No, eso es a lo que la Biblia entonces llama apariencia de piedad, ¿no? A lo que la Biblia llama esa apariencia de piedad, teniendo en cuenta de que Judas no era del mismo lugar, de la misma zona de donde fueron llamados los demás, entonces le quedaba más fácil. A lo mejor ellos lo veían y pensaban, bueno, es que tiene costumbres diferentes, no conocemos de dónde viene, quién es su familia, no conocemos sus rasgos. A lo mejor todo eso aportaba para que él pudiera comportarse de cierta manera y no resultar sospechoso al resto del equipo. Ahora que tú dices eso me parece muy interesante, porque estaba leyendo hoy 2 de Timoteo 3, donde Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros días, y quisiera leer un poco. Dice desde el versículo 1, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, le está escribiendo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora, lo que me llama la atención aquí, a uno no le parecería extraño que este sea el carácter de los hombres fuera de la iglesia, pero lo que Timoteo está escribiéndole aquí lo que Pablo está escribiéndole a Timoteo es al interior de la iglesia, que estas personas se iban a manifestar al interior de la iglesia. ¿Y por qué decimos que es al interior de la iglesia? Uno ya se puede encontrar este tipo de personas en la iglesia y se las va a encontrar por la sencilla razón, dice dentro de la iglesia, porque dice que tendrán apariencia de piedad, querrán mostrar una espiritualidad, una piedad que no tienen, ¿no? Y la característica que más les marca está aquí en el versículo 2, que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy está llena, el cristianismo está lleno de personas de este tipo. Y Judas encaja bien dentro de estas características, claro. Es increíble. Porque estaba allí fingiendo ser muy espiritual, muy seguidor de Jesús, pero realmente no lo era. Y cuán engañados podemos estar incluso dentro de la misma iglesia, con las mismas personas que nos guían, porque por la puerta de la iglesia entran lobos, entran ovejas, entran cabras y entran lobos. Entra de todo. Que los lobos entran disfrazados de ovejas. Y no porque estemos dentro de la misma iglesia quiere decir que estemos todos en el mismo sentir, incluso todos buscando a Dios. Realmente no
es ahí así. es donde yo te digo algo que es muy importante, y Hebreos lo dice: debemos tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, porque los 11 fueron engañados con una persona tan hipócrita y Totalmente. tan falsa, y no lo sabían, porque en la Santa Cena todavía ellos no se habían dado cuenta, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 13, allí ellos todavía no tenían claro. Claro, aquí entonces Jesús está en Juan 13, desde el 21, Jesús está anunciando, ¿no?, su muerte, ¿no? Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús ya lo sabía. Los discípulos no lo sabían, y lo vamos a ver más adelante. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, o sea, como que quién es. O sea, de hecho, cuando vemos Mateo, que lo leímos ahora, ellos están diciendo: Señor, ¿seré yo? O sea, está como que uno a uno, ¿no? Pedro, Juan, ¿seré yo? Entonces cuando llega Judas, y Judas dice: Maestro, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero aquí es curioso que ellos no saben. No se dan Dice el cuenta. verso 23: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, ese es Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarle quién era aquel de quien hablaba. Pedro estaba como lejos, y como que Pedro le hizo señas. Preguntarle quién es. Que queremos saber. No Sí, sabían. no Y esto sabían. demuestra una cosa: que Judas había sabido fingir muy bien esa piedad, esa espiritualidad, esa devoción, esa entrega, todo este tiempo, y no lo habían descubierto. Por lo menos los discípulos no, sus consiervos no lo habían descubierto. El verso 25 dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El único que Juan se dio cuenta. Exacto, sí. Juan se vino a dar cuenta, pero solo allí, después de 3 años. Verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban: no, como tiene la bolsa, seguro lo mandó a hacer un mandado, ¿no? Entonces sí. Es increíble la forma en la que puede una persona aparentar algo que no es y engañar a tanta gente. O sea, a Jesús no lo puede engañar. Pero es que el enemigo es especialista en eso. Él mismo se viste, ¿no?, de ángel de luz. Así mismo nos ayuda a tener apariencia de piedad, y eso es un dato interesante para examinarnos y examinar también a todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ahí vemos lo primero, ¿no? O sea, como tenía su buena fachada, su buena pared espiritual frente a él, y cómo sabía fingir, ¿no? Allí en el mismo equipo, sus compañeros no lo habían identificado. Y de ahí luego ya vemos cómo entonces él ya avanza en su determinación de traicionar a Jesús. Ya cuando... Y es interesante, ¿sabes qué? Perdón. Es interesante que dice que cuando comió el bocado, Satanás entró en él. Esto es una declaración tremenda. Porque uno normalmente, y Jesús se encontró endemoniados por todas partes, pero que Satanás entrara en una persona, o sea, en la serpiente y en Judas, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Y a partir de ahí entonces, lo que te decía es, él ya avanza con su plan, él se va y vende a Jesús. Él ya va, y en Mateo lo 26, vende, Judas ofrece, Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, quién sabe, esto tal vez él ya lo venía craneando, ¿no? Sí. Y desde entonces buscaba oportunidad para... Claro, él estaba buscando una oportunidad como para que, ¿quién dice? Ay, lo entregaron, pero no fui yo. Sin embargo, hacerlo lo más disimuladamente posible, porque de hecho 30 monedas equivalía al valor de un esclavo, ¿no? Lo estaba vendiendo por un esclavo. Y se lo encuentra entonces allí ya en Getsemaní, cuando viene con todos ellos armados de palos y dispuestos a capturar a Jesús. Exacto. Cuando le preguntan, ¿no?, a Jesús, que vienen ellos preguntando por Jesús, y Jesús les dice: yo soy. Judas les había dicho: reconocerán quién es porque le daré un beso. Sin embargo, cuando el Señor se identifica con el yo soy,
creo que estaba queriéndole decir a Judas, ya no me tienes que dar el beso, porque creo que nada más horrible que un beso traidor. Estaba rechazando Un ese beso beso. Sí, eso hipócrita, está un beso falso. En Juan 18, Sí. cuando ellos buscan a Jesús. Ujú. No, Jesús les sale y les pregunta, ¿a quién buscáis? Ujú. Ah, Jesús de Nazaret, yo soy. Yo soy. Y dice que ellos se fueron hacia atrás y cayeron. O sea, es increíble eso. Ujú. Y ahí finalmente fue donde él lo entregó. Lo entregó. Lo entregó, cumplió su gran hazaña, podría pensar él, ¿no? O sea, Judas pensaba que Jesús iba a establecer un reino y él veía en eso una prosperidad, un materialismo, una avaricia. Él decía, aquí gano yo gloria, privilegio, cosas como esas, ¿no? Es el resultado de este tipo de respuestas de las personas que no han entendido que las cosas de Dios son las de arriba, no son las de esta tierra, ¿no? Sí, Y Judas tenía sus ojos puestos aquí, por eso se encendió su hipocresía y su rabia de ver que no era lo que él esperaba. Se llenó de avaricia, se llenó de codicia, se cegó, la avaricia lo cegó y finalmente terminó vendiendo a Jesús y muchos dirán, bueno, no, es que Judas se arrepintió, pero podríamos decir que más que arrepentimiento, realmente lo que tuvo fue un remordimiento. Eso fue una conciencia que lo acusaba de tal manera que lo hizo acabar con su vida, ¿no? Porque él se fue 27, a devolver sus monedas. Mateo 27, 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tremendo. Ese fue el final, ¿no? El final, y que nos quede claro que es el final de todo instrumento que el enemigo toma, ¿no? Porque Judas se resistió a la verdad. Por consiguiente se convirtió en un instrumento de Satanás y nadie que sea tomado por el enemigo termina bien. Dios lo que toma, un instrumento que toma, no lo destruye. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, antes de que el Espíritu Santo se derramara, entonces Pedro se levanta, se pone en pie, empieza a hablar, y entonces van a elegir el sucesor de Judas, y él hace allí un comentario. Y entonces dice en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mira que su nombre significaba guiado por Dios, pero ahorita estaba guiando, sí, ahora no. Estaba guiando a los que iban a arrestar a Jesús. Y era contado con nosotros, esto es interesante, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esto nos deja algo claro, que Judas actuó, toda su actuación fue completamente voluntaria, ¿sí? Él fue movido por su avaricia, su codicia, y obviamente Satanás lo movió también a hacer lo que hizo. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, una trágica muerte para alguien que hizo la peor acción de la que podemos hablar. Cabe destacar que el nombre de Judas siempre fue el último en el listado de los discípulos, ya en Hechos de los Apóstoles no aparece. Y pues definitivamente tendría que ser el último del que habláramos, porque una traición como esa nos tiene que quedar como ejemplo, nos tiene que quedar claro que pasa siempre, ¿no? O sea, un Judas, el enemigo ayudando, trabajando con personas con ese tipo de corazones inclinados hacia el mal, pero el Señor siempre estará dispuesto a trabajar en nuestros corazones para hacer lo correcto, para trabajar en favor de su reino. Cabe resaltar, para terminar ya, cabe resaltar la bondad, la paciencia y el amor del Señor Jesús, que siempre lo trató bien, que siempre le dio el lugar, siempre le dio la oportunidad, ¿no? Comían a la mesa, mojaban el pan en el mismo plato, eso era un acto de mucha intimidad. Claro, porque para que haya traición tiene que haber primero confianza, ¿no? Tiene que haber confianza. Y la vía. Creo que eso es todo, entonces, ¿sí? Sí, es un gusto haber compartido con ustedes todo este recorrido por los hombres que Jesucristo llamó para su equipo de trabajo, de liderazgo, para sus 12. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido muchísimo y ha sido de verdad muy interesante y una bendición. Gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Nos vemos. Adiós.